You're saying it's hopeless, that I should hope less. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us. Buenos días, soy Diego, con mi compañero Pablo, somos estudiantes de la carrera de Educación con mención en Filosofía, Universidad Salesiana. Vamos a hablar sobre constructivismo. Para ello te pido a ti, Pablo, si nos puedes introducir en el tema. Claro que sí. Bueno, primeramente habría que definir qué es el constructivismo, ¿no? Suena más o menos como que a una construcción, ¿verdad? De lo que se sigue que, bueno, Piaget, al tener un influjo teórico considerable, por ejemplo, de filósofos como Immanuel Kant, entienden de que la realidad más o menos emula una construcción mental del sujeto. Bueno, partiendo de esta definición de lo que es el constructivismo, este más o menos se ha bifurcado a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX, que es donde escribe Jean Piaget, ¿no? Se bifurca de tal manera que queda por un lado el constructivismo enteramente de Jean Piaget, dedicado a definir los esquemas mentales del sujeto. Es decir, se centra sobre todo en los aspectos enteramente subjetivos del ser humano, del aprendizaje. Mientras que, por ejemplo, Lev Vygotsky te habla o plantea más bien un aprendizaje de tipo social, en la medida de que el mundo está cargado de una multiplicidad de sentidos por los cuales el sujeto tiene que internalizarlos más o menos del aprendizaje. Y bueno, y Ausubel, por otro lado, al plantear una teoría del aprendizaje significativo, lo que demuestra es más o menos de cuáles van a ser la naturalidad del aprendizaje. En definitiva, si nosotros hacemos un salto gradual epistémico, podemos decir de que anteriormente el constructivismo existía cierta especulación en tanto se trataba de hablar de la naturaleza del aprendizaje, como por ejemplo tenemos las teorías del Emilio en Rousseau, mas no presentan toda esa rigurosidad científica que ya lo tiene la psicología para entender más o menos lo que es la naturaleza del aprendizaje. Es eso, ¿no? Entonces, explicamos la naturaleza del aprendizaje desde el constructivismo y luego evaluamos su incidencia en la pedagogía. Y más o menos lo que da apertura, el constructivismo comienza a tomar elementos de la idiosincrasia del sujeto y de su contexto. Es decir, aúna lo social con lo individual. O Vygotsky dijese, el aprendizaje es una relación inter e intrapsicológica, de tal manera de que los conceptos de zona de desarrollo real y zona de desarrollo próximo van indicando esta necesidad del maestro, de una figura tutelar que vaya más o menos dirigiendo el aprendizaje. En definitiva, el constructivismo se centra en estos aspectos por los cuales aprende el ser humano, por los cuales construye realidad del ser humano. Eso pudiésemos decir en síntesis de lo que es el constructivismo por un lado, ¿no? Por otro lado, bueno, si citamos anteriormente a Piaget, habría que definir cuál es lo que propone, ¿no? Son esquemas de conocimiento y lo que él más o menos está haciendo de su teoría es tomando elementos biológicos con elementos propios de la lingüística, es lo que hace de una u otra manera. Entonces, en la medida que el sujeto avanza y mediante sus capacidades orgánicas, es decir, todo el desarrollo orgánico, la maduración de su sistema nervioso, él puede introducirse en cierto orden del saber, por así decirlo. Entonces, se van complejizando las cosas. Si antes teníamos, por ejemplo, actividades solo dedicadas a las facultades sensoromotrices del ser humano, se van complejizando de tal manera que podemos llegar
a tener un pensamiento formal, crítico, para resolver operaciones que ya tengan que ver con un orden enteramente simbólico. Y eso es más o menos el gran hallazgo de Jean Piaget, porque más o menos parte de elementos muy sencillos, hasta casi ligados a necesidades elementales del ser humano, como por ejemplo manipular las cosas, hasta un perfeccionamiento teórico, reflexivo. Y eso, en definitiva, constructivismo alude, apunta a esta naturalidad, a este paso gradual del ser humano que va haciendo en su historia de su vida para apropiarse del mundo, construir realidad y transformarla. Eso sería el síntesis del constructivismo. Muchas gracias, Pablo. Las características o elementos de lo que propusieron los autores que trabajaron en la línea constructivista. Claro que sí, Pablo, podemos destacar 3 autores fundamentales en ese proceso constructivista, cada uno con aportes que fueron de gran trascendencia para lo que llamamos constructivismo. Tenemos por un lado Jean Piaget, que es un suizo que nace en el año de 1896 y muere en el año de 1980, una larga trayectoria de vida en la cual tuvo sus estudios en biología, en filosofía, en psicología. Jean Piaget propone el constructivismo individual y habla de una epistemología genética, que es una teoría del conocimiento que Piaget desprende de la filosofía para investigar cómo el sujeto produce conocimiento. Es decir, que esto hace alusión a los estadios que muy bien conocemos. Por otro lado tenemos a Lev Vygotsky, que es un ruso que nace en el año de 1896, al igual que Piaget, y muere en el 1964, con una vida muy corta, pero con unos aportes grandes. Vygotsky se especializa fundamentalmente en psicología, en filosofía y lingüística, y aporta al constructivismo social. Y él va a proponer que la educación se da en el individuo en base al contexto en el cual éste se desarrolle. Es decir, que no solamente aprendemos aquello que nos transmiten, sino que aprendemos aquello que nosotros podemos observar de nuestro medio. Luego, por otro lado, y uno de los más grandes también, fue David Ausubel. Ausubel es un estadounidense totalmente contemporáneo, nace en 1918 y muere en el año 2008. Y Ausubel propone la teoría del aprendizaje significativo. Y esta teoría consiste en esa relación entre el conocimiento que ya estaba dentro de mí y el nuevo conocimiento que yo voy a hacer dentro del proceso educativo, haciendo esa asimilación entre lo antiguo y lo nuevo. Eso te podría decir, Pablo, a grosso modo, esos 3 autores grandes en cuanto al constructivismo. Muchas gracias. ¿Puedes esclarecer un poquito de esto de qué es el constructivismo y cuál es su injerencia en la pedagogía? En cuanto a los elementos propios del constructivismo se han introducido en lo que denominamos el diamante curricular. Muy bien, Pablo, el diamante curricular tenemos claro que son 6 elementos propios, empezando por los propósitos del constructivismo. Recordemos que ya el constructivismo ya es autoestructurante como tal, ya que busca que el estudiante mismo se vaya autoeducando, que solamente el profesor sea alguien quien conduzca el proceso de aprendizaje, pero sin embargo el profesor no va a estar al frente del proceso educativo, porque el proceso lo va a hacer cada estudiante. Y entonces los propósitos que vamos a ver ya en el constructivismo, se va a hablar de una comprensión cognitiva que va a mejorar el cambio conceptual. Es decir, ya no se va a ver el estudiante como veíamos en la escuela tradicional, que como una hoja en blanco que necesitaba ser impresa de conocimiento, sino más bien se va a cambiar ese cambio conceptual, eso que el estudiante conoce, lo va a cambiar gracias a ¿qué? Gracias al aporte del docente en su formación académica. Por otro lado, los contenidos que se buscan en el constructivismo son científicos, pero no es tanto la parte científica lo primordial en este proceso. Lo primordial en el constructivismo va a ser el aporte de los estudiantes, es decir, la investigación que ellos hagan dentro del proceso educativo. Y esta secuencia que vamos a ver en el constructivismo como tal, tiene unas condiciones dadas por el contexto, es decir, que es una secuencia que va partiendo en forma deductiva, del conocimiento general que ellos tienen hasta profundizarse, hasta enraizarse en el conocimiento delimitado al cual el profesor quiere llegar. La metodología constructivista
privilegia la actividad, las operaciones de tipo inductivo. Es decir, que el estudiante tiene que llegar a un conocimiento en base a lo que él sabe. Tiene que ir construyendo propiamente el conocimiento. Y esto va muy ligado a los recursos, ya que los recursos constructivistas se van a dar en el taller y en el laboratorio. Lo que buscamos con esto es que gracias a la praxis junto con la parte teórica se vaya construyendo un nuevo conocimiento para llegar al propósito tan anhelado. Y ese propósito es el cambio conceptual que tenía el estudiante. Es decir, que cuando entra en el proceso académico, entra con un concepto, pero al llegar ya con esta metodología va a haber un cambio en la mentalidad de ese joven, el cambio de este niño. Y la evaluación, a diferencia de la evaluación del modelo tradicional, aquí se ve la persona, es decir, es una evaluación integral, una evaluación subjetiva. No es una evaluación que se centra en todos como tal, sino que se centra en el individuo. Y la evaluación constructivista, al igual que la investigación, no intenta ser de carácter objetivo, como te decía, sino que busca que los alumnos autoevalúen el proceso, que el docente no sea el logro que esté atrás buscando cada falta en su examen, sino que busque la conciencia de cada individuo para un mejor desarrollo. Eso es Pablo. Muchas gracias. Ok.